Deje el paganismo atrás. Las fiestas del Señor son la clave a los evangelios. No podemos entender los evangelios si no entendemos las fiestas del Señor. No podemos entender la revelación, al menos que entendamos las fiestas. El gran secreto del templo de Salomón y el escondite del arca del pacto. Presentado por Michael Root. Lo que parece ser a la distancia, formaciones de roca en medio del desierto de Israel, resulta ser la ciudad completa de Gomorra que se ha encontrado, erecta e intacta. Todavía se pueden ver los lugares donde estaban las ventanas y las puertas. Se pueden identificar objetos en forma de esfinge y de pirámide. Todo se ve como un basurero regado en el desierto. Lo que les muestro en mi mano es un pedazo de azufre que tomé de la ciudad de Gomorra. La ciudad ha sido reducida a cenizas. Todos los edificios fueron quemados y convertidos en pura ceniza y ahora están cubiertos con miles de pedazos de azufre. Este azufre y lo que fue la ciudad de Gomorra nos recuerda que Pedro habló que los restos de Sodoma y Gomorra quedan de ejemplo, lo cual en el griego se refiere a una evidencia visible de los juicios justos de Dios. Y así como Dios no manda lluvias de fuego y azufre sobre toda la nación y sobre toda ciudad en las cuales hay maldad, y para probar eso podemos decir que anoche vimos en la noticia de la ciudad de Washington y vimos que aún está intacta. Pero Dios sí prometió que había puesto un ejemplo en la tierra para toda la humanidad y para todos los tiempos para demostrar que Él es el juez. Y cuando Él promete que va a haber juicio, hay juicio. Por lo tanto, dejó los restos de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín como ejemplo para todas las generaciones en contra de aquellos que deciden vivir una vida sin Dios. Eso es también un ejemplo que demuestra que Dios puede librar al justo en el día del juicio. Por lo tanto, ese pedazo de azufre que está pasando por entre ustedes puede significar buenas noticias y malas noticias. Todo depende del lado en que usted esté en cuanto a la relación con el Creador del cielo y la tierra. Las Escrituras dicen que el justo hable siempre de sus juicios todo el día entero. Por supuesto, eso no es una conversación agradable para quienes viven una vida perversa. Pero continúa diciendo, sabiendo esto primero, aquí tenemos una de las escrituras fundamentales relacionadas con los últimos días, sabiendo esto primero, que en los últimos días van a venir burladores, y esos burladores van a correr tras de sus propias concupiscencias. El contexto aquí, pero también se refiere no solo a los creyentes, la gente que dice que cree en el Mesías, en Jesús, sino también a los ministros y pastores que van a estar andando tras la sensualidad y la codicia con los ojos puestos en obtener sus propios beneficios más que nada. Ellos van a estar burlándose, diciendo, ¿dónde está la promesa de que vendría pronto? Y dirán, desde que nuestros padres murieron, todo sigue igual. Y Pedro continúa diciendo que gustosamente ignoran que Dios juzgó al mundo en los días de Noé y volverá a juzgar al mundo otra vez. En los días de Noé estremeció las bases de la tierra, pero esta vez va a sacudir los cielos y la tierra. Todo lo que pueda ser estremecido se va a estremecer. Lo único que quedará de en pie será lo que está seguro y fijo sobre la roca. Estamos ahora en un tiempo donde hay muchos burladores que creen que sirven y adoran al verdadero Dios. Y sin embargo, Dios dejó en la tierra no solo los restos arqueológicos de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, sino los carruajes del faraón regados en 1,5 millas en el fondo del Mar Rojo. También en Arabia Saudita se ha encontrado el verdadero monte Sinaí, exactamente donde el profeta Pablo, a quien yo cariñosamente llamo Rabino Shaul, dijo que estaba. En Arabia, no donde la mamá de Constantino dijo que estaba, en la península de Sinaí. También el arca de Noé fue encontrada en el norte de Turquía. Y esta noche ustedes van a encontrar evidencias relacionadas con el descubrimiento del Arca del Pacto. Las cosas que han sido descubiertas el año que pasó en la tierra de Israel son sucesos milagrosos que para ustedes quizás sea la primera vez que los oyen y van a ver cosas antes de que salgan en las noticias y se den a conocer internacionalmente en los próximos meses. Ahora, Pedro continuó diciendo, refiriéndose a la venida del Señor en estos últimos días, que los burladores andarán diciendo, ¿de dónde viene esta promesa? Desde que nuestros padres durmieron, todo sigue igual como siempre ha sido. Y agrega que Dios no es falto de carácter concerniente a sus promesas de juicio. El hombre ve la tardanza como falta de carácter.
No hemos visto fuego y azufre descender del cielo, porque Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca. Pero dice, no pueden ignorar esta cosa. Con respecto a los últimos días y las promesas de su retorno, dice, no ignoren esto. No ignoren esto. Y les aseguro que en su mayoría el mundo entero, incluyendo la iglesia cristiana, está dispuesta a ignorar que para el Señor un día es como 1000 años y un milenio es como un día. Por miles de años los rabinos hebreos han enseñado que en 6 días Dios creó los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó, lo cual significa que el hombre tendrá su tiempo para gobernar durante 6000 años, pero el Mesías reinará en el séptimo milenio. El libro de Bernabé, que yo no voy a argumentar que debe ser incluido en el canon de las Escrituras, tiene al menos 1700 años y fue escrito por un judío seguidor del Mesías en el siglo I. El libro de Bernabé dice esencialmente lo mismo, que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó en el séptimo. El Mesías reinará en el séptimo milenio. Los creyentes del siglo I no se engañaban creyendo que el Mesías iba a venir en cualquier momento o que podría regresar en cualquier momento. Hay requisitos legales con respecto al retorno del Mesías, cosas que tienen que ser cumplidas. Hasta estas cosas no se cumplan, el Mesías no puede ni va a regresar. Porque hay algo que Dios no puede hacer una vez que ha dado su palabra, no puede quebrantarla. Sostendrá su palabra porque es la misma con la cual creó los cielos y la tierra. En esos días nos encontramos viviendo en el final de los tiempos del hombre aquí en la tierra, ya que estamos viviendo en el final del sexto milenio y entrando en el séptimo. Y aunque el calendario moderno judío dice que estamos en el año 5760, no hay eruditos judíos modernos que discutan el hecho de que se han restado años del calendario total, pero aún así el número de años es discutible. Fue el rabino Shimon Schwab, el notable cronólogo hebreo, quien indicó que él sabía que al menos 165 años habían sido sustraídos del total de años transcurridos, y probablemente muchos más. Y aunque podemos probar matemática o astronómicamente que los cálculos del Seder Olam están equivocados, aunque era la pregunta, ¿en qué tiempo estamos? Bueno, entre los cronólogos gentiles o cristianos occidentales que creen que la Biblia es verdadera, no habría ninguna discusión con respecto a esa declaración, que la creación ocurrió aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo y que ahora estamos aproximadamente en el año 2000 de la era común. Cualquier niño de segundo grado puede sumar 4 más 2 o 4000 más 2000 y ver que estamos por ahí del año 6000. Pero en la iglesia cristiana no se nos enseña matemática básica, porque empezamos con el problema que solo se nos dio una señal, que el Mesías iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches. Y si no podemos contar hasta 3, simplemente no hay esperanza que podamos algún día sumar 4 más 2 para que nos dé 6. Por lo tanto, nos encontramos con un reto matemático, pero esa es la situación que tenemos. No se nos enseña matemática básica que el primer año fue el año 1. El primer milenio fue del año 1 al año 1000. El segundo milenio del año 1001 al año 2000. Y el tercero del año 2001 al año 3000. El año 6001 da inicio al séptimo milenio o milenio sabático. Ahora, quiero señalar claramente que cuando hablo del día o milenio del Señor, no me refiero al rapto de la iglesia tan esperado por la iglesia occidental. Este milenio da inicio al estremecimiento de la tierra, da inicio al tiempo o época más emocionante de la historia de la raza humana y es un tiempo que la Biblia profetiza que ese día vendría sobre el mundo como ladrón en la noche. La gente va a ser tomada por sorpresa porque se han olvidado de la manera en que Dios calcula el tiempo y han abandonado las fiestas de Dios. Vivimos en el universo de Dios. El mundo que vivimos está sincronizado con el reloj de Dios y calendario de Dios, ya sea que nos demos cuenta o no, que lo reconozcamos no tiene relevancia. En Occidente hemos abandonado la manera en que Dios reconoce los tiempos, lo cual está claramente establecido en las escrituras hebreas, empezando con el libro de Génesis, y hemos adoptado un calendario pagano en el cual cada día de la semana tiene el nombre de un dios pagano. Cada mes, excepto 4 de ellos, tienen nombres de otros dioses paganos o ángeles caídos, y son celebraciones de ángeles caídos, y al adoptarlo
hemos perdido el rastro de la manera en que Dios reconoce el tiempo. Esta noche va a ser diferente. Vamos a regresar a la manera en que Dios reconoce el tiempo y vamos a dejar de hacer lo que las Escrituras dicen que nunca debemos hacer. Nunca jamás permitir el nombre de otros dioses extraños salga de nuestra boca. Pero, sin embargo, hemos crecido en una cultura en la cual es difícil que por un día, es difícil que dar una fecha sin que pronunciemos el nombre de un dios o diosa pagana. Nos encontramos con la situación de que el reloj se le han quitado las manecillas y no tenemos idea del tiempo que estamos. No sabemos en qué tiempo estamos, pero Dios sí conoce la hora en que vivimos. También vemos que en Occidente hemos abandonado las fiestas del Señor, que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, dice que todas son sombras de cosas que van a venir. Son sombras proféticas que el Mesías tiene que cumplir, pero las hemos abandonado y hemos adoptado celebraciones paganas que no están basadas en la realidad, no tienen ninguna realidad. Pero esta noche vamos a ver estas cosas y a entender que las manecillas del reloj han sido quebradas. No sabemos qué hora es y cuando el mundo se despierte estaremos en el séptimo milenio, el milenio sabático, el milenio del Señor y la tierra va a ser sacudida. Los dolores de parto habrán comenzado y nadie va a saber qué hacer, a menos que regresen a los tiempos y estaciones de Dios que las Escrituras advierten que no debemos ignorar. También nos encontramos con que algunas personas tratan de establecer fechas. Bueno, yo veo en las Escrituras que nunca debemos ignorar los tiempos y las estaciones de Dios. Estamos intentando volver al calendario de Dios y lo que me gusta hacer cuando alguien da alguna predicción o habla de 88 razones de que por qué Jesús va a regresar el 8 de octubre del 88, lo que yo prefiero hacer es tomar ese material y estirarlo a la basura, porque hay requisitos legales que deben cumplirse antes de que Jesús regrese. Y cada vez que alguien trata de calcular los tiempos basado en un calendario pagano, uno puede fácilmente determinar que está equivocado. Está completamente equivocado. Y2K no tenía relevancia. Hace un tiempo yo hablé de estas cosas y me gané un montón de enemigos. Porque a medianoche me levanté y conforme escribía lo que Dios me daba, concluí que el Y2K era algo sin sentido. Era algo totalmente irrelevante. El 31 de diciembre a medianoche no era el inicio de un día. No daba inicio a un mes, porque los meses no empiezan con Janus, enero, la diosa de 2 cabezas del Imperio Romano. No iniciaba una semana, no iniciaba un mes, tampoco un año, ni siquiera un milenio pagano. Todo lo relacionado con Y2K era sin sentido, excepto tal vez por una falla en el código de los 2 dígitos en las computadoras. Pero el día del Señor en el calendario de Dios es lo que vamos a estudiar, porque el mundo nos decía que el sistema podría colapsar. Pero el Señor ya nos lo había dicho 3,000 años antes. 3,000 años antes. Ahora que el mundo ha logrado su atención y todo lo que pronosticaron no se ha cumplido, ahora el Señor quisiera conversar con su pueblo. Porque el día del Señor está cerca y tiene una agenda a la cual se va a ajustar todo el mundo, les guste o no. En Primera de Tesalonicenses, si toman sus Biblias, en el capítulo 5, empezamos a leer acerca de los tiempos y de las estaciones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué es que era necesario que Pablo les escribiera con respecto a los tiempos y las estaciones? Porque en esa época, en el siglo I, estos creyentes seguían el calendario de Dios. No era algo que había sido abandonado y reemplazado con un calendario pagano. También la palabra estaciones, a través de las escrituras hebreas, es la palabra moedín, que significa las fiestas del Señor. Los tiempos señalados del Señor, la manera en que Dios reconoce el tiempo y también sus moedín. Sus estaciones son las sombras. Estas fiestas son las que devuelven las manecillas al reloj para que podamos ver en qué tiempo vivimos y para que ajustemos nuestras vidas al cumplimiento de las estaciones, los moedín o fiestas del Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, el milenio del Señor, como también se conoce a través de todas las escrituras hebreas, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cada vez que se encuentra la palabra como en español usada como conjunción, tenemos lo que se conoce como una figura del lenguaje conocida como símil. En otras palabras, hay similitudes que pueden extraer de la venida del Señor, comparándola con la manera en que viene un ladrón por la noche. Y aquí tenemos una de estas fiestas del Señor, o Moedín,
los oráculos que le han sido otorgados a la cultura o a la gente hebrea o a la gente judía. Y en cada noche, imaginémonos esta situación. En la cultura judía, en el monte del templo, se encuentra un sacerdote cuyo trabajo consiste en mantener el fuego ardiendo bajo el altar toda la noche, de modo que por la mañana, a la hora de la oración o ofrenda, el altar esté preparado y listo para la ofrenda de la mañana. Si ese sacerdote a medianoche enciende bien el fuego para que no se apague y se pone a dormir tranquilo, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, muchas veces bien callado, va al altar, toma unas buenas brasas en una bandeja, la sopla bien y va donde está el sacerdote dormido y muy cuidadosamente extiende esas brasas a su alrededor sobre sus vestiduras y el sacerdote se queda aún más dormido debido al calorcito que está recibiendo, pero luego abruptamente es despertado por las llamas cuando su ropa prende en fuego y es expuesto inmediatamente como alguien que no estaba cumpliendo con su deber. En otras palabras, el sumo sacerdote le llegó como ladrón en la noche y se vio que el siervo no estaba cumpliendo con su trabajo como se le había encargado. Ese es el mismo cuadro dado por el Mesías cada vez que se hace la comparación del día del Señor con el viniendo como ladrón en la noche. Siempre se trata de una sorpresa para los siervos perezosos, los borrachos, los malvados, que no están haciendo lo que se les pidió. Y no queremos estar en esta categoría. Queremos estar en la categoría de los que están haciendo su trabajo. Y cuando llegue el sumo sacerdote, que se siente junto a nosotros al calor del fuego y tener comunión juntos porque somos obedientes a lo que se nos ha mandado. Nunca jamás debemos identificarnos el día del Señor viniendo como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, con los dolores de parto a la mujer encinta. ¿Quieren estar en la categoría de aquellos sobre quienes viene destrucción repentina? No estamos en la iglesia, pueden contestar. No queremos estar en la categoría de aquellos a quienes llega ese día, como los dolores a la mujer encinta. Aquí tenemos de nuevo la palabra como que introduce una comparación. Y cuando tenemos ese símil, vemos lo siguiente. ¿Cuándo es que llegan los dolores de parto a una mujer? ¿3 semanas después de quedar embarazada? No, cuando se le cumple el tiempo. ¿Cuándo empiezan los dolores de parto? Ya sea que esté preparada o no, no hay ninguna diferencia. Ese bebé viene cuando empiezan los dolores de parto. Entonces, si usted no está preparado para lo que está a punto de suceder, va a estar con dolores de parto. Va a necesitar un obstetra porque no tiene idea de lo que viene y no se ha preparado del todo. No queremos estar en esa posición en el que el mundo entero va a estar en muy poco tiempo, en que ese día viene como ladrón en la noche. Absolutamente desprevenidos porque los tiempos y los moedín ya habrán sido cambiados por el sistema religioso del anticristo y el gobierno dentro del cual realizamos nuestros negocios. Los tiempos y las estaciones han sido borrados de nuestra conciencia y ese día va a caer sobre el mundo y los dolores de parto van a empezar y ustedes tienen que estar enterados porque el mundo va a necesitar un obstetra que lo asista. Van a necesitar conocer a su Señor, a su Mesías, y esa es la función de ustedes. Esa es la razón por la cual usted está siendo llamado este día. Y ese es el tiempo, porque Dios quiere que usted esté preparado. Siempre es decepcionante ver el número de personas que asisten a escuchar este mensaje, pero nunca nos decepcionamos con respecto a quién viene, porque es Dios el que llama a su pueblo, y mientras el resto del mundo está profundamente dormido, su pueblo se alista para las cosas que deben pasar. En el Evangelio de Juan leemos, yo no he escrito todo lo que debería escribirse o podría escribirse. El mundo no tendría espacio para guardar todos los pergaminos de las cosas que deberían escribirse acerca del Mesías. Pero sigue diciendo, estas cosas las he escrito para que ustedes sepan que Yahshua de Nazaret es el Mesías, el unigénito de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ahora, de vez en cuando uso los nombres en hebreo. Ustedes saben, cuando digo Yahshua, ustedes saben que estoy hablando de Jesús, el nombre con el cual ustedes crecieron y están familiarizados, pero yo uso el nombre que el ángel Gabriel le dijo a su madre Miriam que lo llamara, como es el nombre de María en hebreo. Por lo tanto, todos sabemos de quién estamos hablando, por lo tanto, no hay problema o conflicto con eso.
Mi nombre es Mikael en hebreo, es Mijael en ruso, Miguel en español y Michel en francés y Michael en inglés, pero solo se trata de diferentes pronunciaciones dependiendo de la parte del mundo donde uno viene. Y por supuesto, cuando viajas alrededor del mundo, a veces tienes que pedir disculpas, especialmente a los británicos, por la forma de hablar, porque cuando hablamos el inglés americano estamos mutilando al idioma inglés. Empezando a ver las escrituras desde el punto de vista hebreo, vemos que Juan en su evangelio dice: yo he escrito todas estas cosas para que sepan que Yahshua de Nazaret es el Mesías, el único Hijo de Dios, para que creyendo en él tengan vida por su nombre. Ahora, ¿cómo es que Juan y Yohanan muestran a los creyentes judíos del primer siglo, a quienes escribe que Jesús de Nazaret es el Mesías? ¿Cómo lo demuestra? Lo hace mostrando cómo Jesús de Nazaret cumple cada detalle de las fiestas de la primavera, tal y como se habían venido ensayando año tras año, siglo tras siglo, en cada detalle hasta el propio día, hora y momento exacto. Eso es lo que prueba que Él es el Mesías. Luego, en el relato de Apocalipsis, al cual yo llamo el Evangelio de la Revelación, porque para los que aman su venida, el Apocalipsis es buenas noticias, malas noticias para el resto del mundo. Pero es un evangelio, el evangelio del rey que reina, y vemos que Yohanan, Juan, da detalles de cómo el Mesías cumple todo lo relacionado con la fiesta del Señor en el otoño, cumpliendo hasta el más mínimo detalle del día, hora y momento preciso, tal y como se ha venido enseñando durante miles de años. Apocalipsis realmente no se puede entender desde nuestra propia perspectiva gentil occidental a una distancia de 2000 años de la fiesta del Señor, porque literalmente Apocalipsis trata de cómo el Mesías cumple la fiesta del Señor. Ese entendimiento es lo que el Mesías me ha encargado. Me ha encargado que enseñe el cumplimiento profético de las fiestas del Señor. Es bueno estar con ustedes esta noche. Realmente es un verdadero placer para mí el estar con tantos gentiles que son seguidores del Mesías judío. Como ven, en los primeros 15 años desde Pentecostés hasta que la casa de Cornelio llegó a la fe, durante los primeros 15 años no había creyentes gentiles del todo. Había cientos de miles de creyentes judíos, pero no gentiles del todo durante los primeros 15 años. Y a veces, 2000 años después, es fácil olvidarse del hecho de que los primeros seguidores del Mesías fueron judíos. Esto lo vemos claramente en el libro de los Hechos Apóstoles Judíos, y como ven, he agregado a propósito de la palabra judíos porque todos los apóstoles eran judíos. En este libro se lee que había una gran compañía de Cohenim que eran obedientes a la ley. Los Cohenim son los sacerdotes que servían en el lugar santo. Eran obedientes a la fe y fueron los seguidores judíos del primer siglo los que llevaron las buenas nuevas de su Mesías a los gentiles y dieron su vida y servicio al igual que al apóstol Pablo y muchos otros. Ahora, 2000 años, nos encontramos como una gran familia. Nos encontramos como parientes muy cercanos debido a la sangre del Mesías y concluimos que sí, que después de tanto tiempo podemos ver atrás y decir, hey, sí funcionó. Es cierto que hay unas cuantas cosas que hay que limpiar. Hay unas cuantas cosas que se agregaron a la fe una vez entregada a los santos y una vez hay unas cosas que han sido borradas, pero eso es lo que Dios dijo que sucedería en los últimos días y es la razón de por qué estamos aquí. Porque fue Pablo quien les escribió a los creyentes de Roma y preguntó, ¿qué ventaja tiene el judío? Y contestó a esa pregunta retórica, mucho en todo sentido, pero principalmente porque a los judíos se les encomendaron los oráculos de Dios. Entonces, de todas las ventajas que existen, entre todas las ventajas que él podría enumerar, la primordial es que a los judíos, a Israel, se les encomendaron los oráculos de Dios. ¿Cuáles son esos oráculos que son tan importantes? Como leemos en Hebreos, después de tanto tiempo, ustedes ya debían de ser maestros, pero todavía necesitan que les explique de nuevo los rudimentos de los oráculos de Dios. ¿Cuáles son esos oráculos que son tan importantes, que son como la base de la base? Como dice Pedro, si alguien ministra, si alguien enseña, si alguien habla, que hable de los oráculos de Dios. ¿Cuáles son esos oráculos que son tan básicos en lo que respecta a nuestro entendimiento que ni siquiera deberíamos estar enseñando hasta que los hayamos dominado?
fue Esteban quien de pie delante de Sanedrín dijo: nuestros padres recibieron los oráculos vivos para dárnoslo. ¿Cuáles son estos oráculos vivos? La palabra oráculo suena un tanto místico en nuestra cultura, ¿verdad? La palabra oráculo en griego es la palabra logión, que significa comunicación. Y vemos que Dios en realidad le confió su comunicación, la revelación de sí mismo, a las 12 tribus de Israel. Y ellos tenían que ser sacerdotes para el mundo entero, para todo el planeta. Vemos que Moisés y todos los profetas fueron enviados a las 12 tribus de los cherokees, de los indígenas, de los navajos o de los aborígenes. No. Vinieron a las 12 tribus de Israel. Ellos debían ser sacerdotes y maestros para el mundo entero. Las escrituras le fueron encomendadas a ellos y hasta el día de hoy, en medio de todas las diferentes versiones, incluyendo la versión de la nueva era de la Biblia en inglés, aún permanece un solo texto en hebreo. Y ese texto hebreo tiene el mismo orden que tenía hace 3.500 años cuando Moisés escribió cada palabra. En ese texto hay una secuencia de letras equidistante en la Torá, los 5 libros de Moisés, en el cual desde Génesis, cada 50 letras, empezando desde el principio, cada 50 letras deletrea una y otra vez la palabra Torá, 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 lo cual se traduce como ley en Éxodo. Sucede lo mismo. Pero Deuteronomio y Números aparece Torá, pero para atrás, la cual apunta al libro central que es Levítico. Y luego en Levíticos, cada 7 letras, que es el número de la perfección de Dios, aparece Yod, Hei, Vav, Hei. Yahweh, el nombre de Dios, aparece cada 7 letras. Y hasta el día de hoy, el texto hebreo aún mantiene la misma secuencia que distancia de letras. Esto no puede lograrse por medios humanos y aún tener sentido en la forma en que fue escrito. Esta es la firma de Dios. Las escrituras fueron encomendadas a Israel y ellos hicieron un mejor trabajo de lo que hicieron los griegos, los latinos y obviamente los ingleses en mantener la pureza de las escrituras. Como le dice Pablo a Timoteo, desde niño has conocido las escrituras que te hacen sabio para salvación. Cuando Pablo le dijo esto a Timoteo, ¿se refería a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios? No, ni siquiera existían. Lo único que existía era la Torá, los profetas y los otros escritos. La Torá, los 5 libros de Moisés y los otros escritos. La Torá es la base. Torá significa instrucciones, decisiones de Dios. Timoteo conocía las escrituras, la Torá desde niño. A los judíos se les enseñaba la Torá cuando se levantaban por la mañana, cuando se sentaban a la mesa se les enseñaba la Torá, o cuando caminaban y cuando se acostaban cada noche se les enseñaba la Torá, y la entendían y la memorizaban desde la niñez. Continúa diciendo que toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. ¿De cuáles escrituras hablaba? De la Torá. Era lo único que existía en ese tiempo. No quiero decir que el Nuevo Testamento no haya sido dado por inspiración de Dios. Solo digo que para cuando esta carta fue escrita, la Torá era la base de los creyentes del siglo I. Era todos los que entendían. Shaul dice que cada sábado razonaba con ellos en la sinagoga con las escrituras. ¿Cuáles escrituras usaba? ¿El libro de Romanos? No existía. Apolo convenció a los judíos por medio de las escrituras que de Jesús era el Mesías. ¿Cómo lo hizo? Lo llevó a la Torá porque la Torá mostraba todos los cuadros de lo que el Mesías debía lograr. Los de Berea escudriñaban las escrituras diariamente para probar lo que les enseñaba Saúl. Y a propósito, ese es su nombre en hebreo. Cuando Saúl se convirtió en su seguidor del Mesías, no le dieron un nombre griego. Pablo, como lo llaman los griegos, ¿ok? Así que familiarícense con Saúl. A veces lo voy a llamar por ese nombre para que sepan de quién estamos hablando. Pero los de Berea escudriñaban las escrituras para probar si lo que Pablo estaba diciendo era cierto o no. ¿Cuáles escrituras escudriñaban para probar si verdad lo que Jesús era el Mesías? La Torá. Esa es la base. No se puede probar que lo que Pablo predicaba era correcto a menos que se pueda encontrar en la Torá. Y en todas sus epístolas continuamente está citando la Torá, porque es la base. Y así se sabe que uno tiene las escrituras en contexto. Como vemos en los Estados Unidos, en su mayor parte, hemos desarrollado religiones que se han formado tomando bytes de sonido llamados versículos del Nuevo Testamento, agrupándolos en nuevas doctrinas completamente fuera de contexto
y no reconociendo que la mayoría vienen de la Torá o que son una interpretación de lo que la Torá ya ha declarado. De esta manera es que tenemos 4,000 denominaciones diferentes, por lo general agarrándose del cuello una con nosotros los domingos por la mañana, pero no es ahí para donde vamos. Sigamos. Vemos que hasta Pedro escribe: nuestro amado hermano Shaul les escribe a ustedes algunas cosas difíciles de entender. A los creyentes de judíos del primer siglo, quienes escribe, aquí puede identificarse con Pedro. Algunas cosas que Pablo escribe son muy difíciles de entender. Nosotros nos parecemos a Pedro, somos como pescadores porque no hemos creado toda una vida con la Torá. Dice, no han aprendido y son inestables, tuercen estas cosas así como lo hacen con las demás escrituras para su propia destrucción. Ahora, ¿qué es lo que no han aprendido y que son tan inestables? ¿Qué pueden tomar los escritos de Shaul, los escritos de Pablo y darles vuelta completamente? Son inestables e ignorantes en las escrituras, la Torá, de donde él constantemente está citando. Entonces podemos tomar sus escritos, frases que ha dicho y torcerlas completamente fuera de contexto y terminar con el concepto de doctrina más ridículo imaginable. Y ustedes se han imaginado algunos conceptos bastante extraños aquí en los Estados Unidos. Ten cuidado de no seguir el error de los malvados y caigas. ¿Cuál es el error de los malvados? Así como dijo el Mesías, ustedes yerran por no tener conocimiento de la Torá. Las escrituras que nos hacen sabios para salvación. Como ven, a menudo se nos olvida que Pablo no solo era judío criado en Jerusalén, sino que estudió a los pies de Gamaliel, quien hasta el día de hoy es el considerado el rabino más venerado en toda la historia de Israel. Para cuando Pablo tenía 20 años de edad, tenía que saberse de memoria, palabra por palabra, toda la Torá, desde Génesis hasta Deuteronomio, sin perderse una palabra. Pablo mismo dijo que se sentía más celoso de la Torá que sus colegas. Pablo era uno de los hombres más brillantes de su generación, enseñado de acuerdo con los métodos más estrictos de la Torá. Era un hombre inteligente, pero tenemos que tener claro que es en el contexto de la Torá que tiene que entenderse y expresarse sus escritos. Como exclama Pablo al final del libro de los Hechos, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Él no se avergonzaba de eso. Los fariseos eran muy conservadores. De hecho, eran los saduceos quienes no creían en la resurrección. Por eso se fueron seducidos. Nicodemo y José de Arimatea eran fariseos también. Ahora no solo vamos a ver las escrituras que son los oráculos escritos, sino también los oráculos vivos de Dios que son las fiestas del Señor que fueron encomendadas a Israel. Las fiestas son las sombras de las cosas que el Mesías tiene que cumplir. Después de su resurrección, el Mesías se le aparece a 2 de sus discípulos, a Cleofas y a otro más, que iban camino a Emaús, y es a esos a quienes empieza a explicar las escrituras desde su resurrección. Cuando se une a ellos, les pregunta, ¿por qué están tan tristes? ¿Qué les pasa? ¿De qué hablan? Y Cleofas le contesta, ¿eres extranjero en Jerusalén? ¿No has oído las cosas que han sucedido en estos últimos días? Y Jesús le pregunta, ¿qué cosas? Mientras caminaban hacia Emaús, fueron dándole los detalles de todo lo que habían visto